Fíjate que eso a mí no me gusta porque nuestros hermanos no se pueden conectar muchas veces, tanto en Cuba como Venezuela, ¿verdad? Si no, pues híjole, para gloria de Dios seríamos más y somos más que podemos invitar, más que podemos oír la palabra de Dios y eso a mí me gusta, pues, pero ese es el lado que no me gusta, que hay ciertas regiones en donde les cortan el fluido eléctrico, pero para gloria de Dios les cortarán el fluido eléctrico, pero lo que no pueden cortar nunca es la fe de Jesús el Cristo. Amén. Amén, Gloria a amén, Dios. amén, gloria a Jesús Amén. es el Cristo. Dios. Amén, Así amén. es. Pues amados, ¿qué les parece si vamos comenzando? Y para gloria de Dios, buenas noches a la mayoría, ¿verdad? Para este lado donde estoy, buenas tardes todavía, pero que Dios te bendiga, que Dios esté en ti, en tu corazón, que tu corazón lata en el Evangelio de Jesús el Cristo. Y hoy damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno, pero muy, muy en especial al Espíritu Santo, a quien pedimos hoy se manifieste a través de los que van a hablar, a través de los que van a escuchar, para que este Evangelio de vida, este Evangelio de gloria, sea manifestado a través de nuestras vidas y provoque el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios. Y hoy para empezar le voy a pedir a mi hermano Cristian si nos ayuda con la oración de inicio. Por favor, adelante mi hermano. Sí, Señor. Padre, te agradecemos porque en este tiempo, Señor, tú has permitido que la iglesia, que el cuerpo de Jesús el Cristo parte pueda congregarse en este tiempo y en esta hora, Señor. Agradecemos por los discípulos a quien tú has dado vida, Señor, para llenar la tierra del Evangelio, Señor, del Evangelio del cual nos habla las Escrituras, el Evangelio que tú prometiste desde tiempos antiguos, Señor, al Mesías, y que se ha cumplido, Señor, consumando todo a través de la cruz y la resurrección, no solo el problema de Satanás, del pecado y de la separación de Dios, sino que consumó todo problema que había en nuestras vidas, Señor, creyendo a este consumado, creyendo a esta fe, Padre Celestial. Gracias porque la fe de creer que Jesús es el Cristo no es una obra muerta, Señor, es una obra que me lleva a accionar, Padre Celestial. Por eso doy gracias por los pastores, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias porque la salvación es la que nos hace congregar hoy acá en este tiempo, Señor. Te damos gracias por la vida de mi hermano Gerley, quien en este tiempo, en este momento tan importante donde todos recibiremos palabras, Señor, oramos para que sean palabra de Dios, oramos para que sea la vida eterna, Señor, que la cual estaremos recibiendo. Úsala en gran manera, Señor, para que pueda dar a conocer a tu Hijo amado, Señor, a Jesús, el Cristo, el Evangelio santo, puro y verdadero de Dios. Gracias por la vida de mi amado hermano Pastor Gerley. Úsale de gran manera y que en este tiempo todos seamos edificados y que en cada aporte todo sea para edificación. Te damos gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias mi hermano Cristian por esa oración de inicio y te voy a pedir, mi amado hermano, que abras tu Biblia por favor y me acompañes al Salmo 1. Quiero compartir el Salmo 1, este salmo que es tan hermoso y que guardo yo en mi corazón, ¿verdad? Y quiero que me acompañes a leer, dice la Escritura en el Salmo 1, la palabra de Dios en el nombre de Jesús el Cristo dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta es la palabra de Dios en la cual nos da una esperanza, ¿verdad? La palabra de Dios en la cual nos da una instrucción, pero que asimismo, como llevamos a cabo esta instrucción, es garantizado el porvenir, el bienestar, la vida en el Señor. Y hoy te doy la más cordial bienvenida, mi amado hermano, y pues vamos a la Escritura. Y hoy nos acompaña el pastor Gerley
a quien doy la bienvenida y le mando un fuerte, fuerte abrazo a mi hermano y bendigo la vida como la de él, como la de cada uno. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, mi amado, para que el evangelio siga extendiéndose a través de tu vida y a través de la vida de los que te escuchan. Bendiciones. Pastor Gerley, adelante. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches, mis amados hermanos, para los que están de noche, ¿no? No sé si habrá alguno de algún otro continente allí. Buenos días. Y igual, para aquellos que en algún momento, pues, podrán escuchar o ver esta transmisión en diferido, pues, también les saludamos y que la gracia del Señor sea abundante sobre todos nosotros para seguir creyendo, mis amados, a esta fe preciosa, a esta santísima fe que Dios nos ha dado, por medio de la cual nos ha dado salvación. Yo quiero invitarles a que estemos orando por un momento. Eterno Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, por esta oportunidad que me brindas, Dios, para proclamar el mensaje del Evangelio, Dios. Es una gran responsabilidad, Dios, y como el apóstol Pablo decía, con temor y temblor, Señor, también hoy lo hago, Dios, con mucho temor, con mucho temblor, Señor, porque no es palabra mía, es tu palabra, Señor, y tu palabra ha sido establecida, tu palabra ha sido plasmada en la Escritura, tú nos has dado una dirección, Señor. Oro, Padre, para que eso sea lo que salga de mi boca en esta noche, Dios, en este tiempo, realmente sea el Espíritu Santo, Señor, colocando las palabras adecuadas, las palabras correctas, Señor. No sean palabras desde mi pensamiento, ni desde mi criterio, ni desde mi corazón, sino que realmente sea palabra que fluya del Espíritu Santo, que vino a dar testimonio acerca de tu Hijo amado, Jesús el Cristo, Señor. Hoy oramos, Señor, y rogamos, Padre, en esta hora, que abras nuestro entendimiento, Señor. Oramos para que abras nuestros oídos, Señor, de tal manera que podamos oír con claridad tu voz, Señor, que podamos entender y comprender aún más la profundidad del Evangelio, Señor, la profundidad de lo que significa que Jesús es el Cristo, Señor. Ayúdanos, amado Dios, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprender la profundidad, la anchura, la altura, Señor, la longitud de este gran misterio, Señor, de este pacto, Señor, eterno, Padre de la gloria. Oh Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendícenos con tu palabra, bendícenos con el Evangelio, Señor, cada día. En Jesús el Cristo, tu Hijo amado, a quien esperamos, Señor, y anhelamos su regreso en nuestros días, te decimos amén. Gloria a Dios, mis amados. Quiero invitarles a que leamos, cuando nos ubiquemos por allí, bueno, quienes puedan hacerlo, en Efesios capítulo 2, versículo 20. La Escritura dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo mismo. Ayer hacíamos algunas visitas, nuestro hermano Cristian y el Señor, mientras compartíamos, trataba con mi vida, me llevaba a esto, a la importancia de edificar sobre el fundamento, de estar edificados sobre el fundamento. Y queremos hacer la evangelización mundial. Hemos entendido por la gracia de Dios que estamos puestos para hacer la evangelización mundial, que tenemos que salir a hacer el evangelismo, que tenemos que cumplir con el evangelismo de la Biblia. Pero algo en lo que el Señor me ministraba y me recordaba es que hay algo sumamente importante, primeramente, antes de salir, antes de ir a hacer la evangelización, incluso durante el tiempo en el que estoy haciendo la evangelización, mientras estoy en el campo haciendo el evangelismo, tengo que examinar mi vida, tengo que revisar que yo esté edificado y esté edificando sobre ese fundamento, que yo esté parado sobre ese fundamento, que yo esté plantado sobre ese fundamento. Porque si nuestro fundamento, mis amados, si nuestro fundamento no es el fundamento que Dios ha establecido,
realmente fracasaremos. Simplemente correremos por correr. Haremos muchas cosas, pero al final vamos a fracasar. Vea lo que dice Segunda de Timoteo. Permítame. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero vea lo que dice al inicio de ese versículo. Pero el fundamento de Dios está firme. Lo único inconmovible, lo único inamovible es el fundamento de Dios. Todo se puede mover, pero el fundamento de Dios, que es el Evangelio, que es el pacto, que es su Hijo Jesús el Cristo, es inamovible. No importa lo que acontezca, no importa lo que suceda, hermanos. Puede venirse, puede abrirse el cielo, puede abrirse las montañas, puede abrirse la tierra, pero el firmamento de Dios permanece firme. Y allí era donde el Señor me permitía ver la importancia de que yo esté edificado, de que yo esté parado sobre ese fundamento. Allí donde el Señor nos colocó, mis amados hermanos. Porque fue el Señor el que nos colocó sobre ese fundamento. Fue el Señor el que nos colocó sobre su roca. En esa roca alta, allí. Ahí nos colocó, como dice allá en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la declaración de Pedro, sobre su evangelio. Que Jesús es el Cristo. Allí en esa roca el Señor edifica su iglesia. Allí nos colocó. Y es algo en lo que constantemente, personalmente, es una exhortación que el Señor hacía a mi vida. Debo de estar pendiente. Debo de estar, hace unos días atrás, algunas hermanas aquí compartían el Evangelio a los niños y entre ellos hicieron una dinámica. Y la dinámica consistía en que los niños debían de hacer una carrera, ¿sí? Pero tenía cada uno 2 pedazos de hoja y esas hojas representaban una piedra y ellos tenían que moverse colocando su pie sobre la piedra hasta llegar a la meta. Y el Señor me ministraba en esto, es que cada paso que yo dé debe ser sobre la roca, debe ser sobre el fundamento. No importa lo que haga, pero todo lo que yo haga tiene que estar sobre el fundamento, porque realmente es allí donde está la victoria. Por eso el Señor mismo le dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ese prevalecer no se trata a lo mejor como en algún momento se nos enseñó o se sigue enseñando. A lo mejor de que nos van a quitar las finanzas, nos van a quitar la salud, tantas cosas. No, nos van a quitar la esposa, la familia. Bueno, todas, no se trata de eso. Se trata es de que si nuestra vida no está edificada sobre la roca, si no estamos viviendo según el fundamento de Dios, podemos congregarnos, podemos leer la Escritura, podemos cantar, pero no vamos a poder cumplir con la evangelización mundial, no vamos a poder cumplir con el evangelismo de la Biblia, no va a fluir de nosotros de manera natural el compartir el evangelio. Porque entonces si no estamos sobre esa roca, sobre esa fe, todo va a ser con esfuerzo. Las puertas del Hades van a prevalecer contra nosotros. Realmente vamos a ser vencidos por las puertas del infierno. Y el ser vencidos es que no podamos hacer la evangelización. Es que no podamos cumplir con el evangelismo. Es que nos dediquemos a lo terrenal. Es que nos dediquemos a lo material. Es que hagamos a lo mejor como dijo Pedro después que el Señor murió. Me voy a pescar. Me vuelvo atrás. Me voy a hacer lo que hacía antes de conocer a Jesús el Cristo. Y los demás dijeron, pues también nosotros nos vamos con usted. Y se fueron.
porque Pedro era alguien relevante y siguieron el ejemplo. Y estaban entonces siendo vencidos por las puertas del infierno. Por eso no es con esfuerzo, no se trata de esfuerzo, hermanos, que nosotros hagamos para hacer la evangelización. No, es algo natural, es lo natural. Aquel que cree, aquel que está edificado sobre la roca, como algo natural, así como el respirar es algo natural, usted no tiene que esforzarse para respirar. Si se esfuerza es porque algo está mal. Pero de lo contrario, fluye el respirar, porque es algo natural. Asimismo, la evangelización, el compartir el evangelio, es algo natural. Y es allí, pues, a todo esto donde el Señor me inquietaba y me llevaba allí a meditar en todo esto. El Salmo capítulo 127, versículo 1 nos dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si el Señor no es quien edifica, si el Señor no es quien me guía, si mi fe no es el creer que Jesús es el Cristo, si mi fe no es en el consumado de la cruz, que todo ha sido resuelto, que aunque el mundo está lleno de problemas, eso para mí no es un problema. Hermanos, en vano estamos trabajando, en vano estamos haciendo todo lo que hacemos. Si mi fe no es el consumado, si no descanso en la obra de Jesús el Cristo a través de la cruz y la resurrección, en verdad va a ser una carga pesada hacer la evangelización. Va a ser una carga pesada cumplir con la obra con el misterio, con la obra de la reconciliación. Porque todo esto procede de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Tanto el nacer como el hacer la obra, eso proviene de Dios. Nacemos, ¿por qué? No por voluntad de hombre, de carne, de sangre, sino por voluntad de Dios. Dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os se levanten de madrugada. De nada sirve que me levante temprano de madrugada a trabajar para vestirme, para el calzado, para esto, para aquello. Y que me acueste muy tarde. Porque si no hago esto, porque si no hago aquello, entonces voy a morir. O mi familia va a morir. Y no estoy diciendo, no, es que no tenemos que trabajar. No, yo trabajo, pero no trabajo para eso. Es que en el principio Adán no trabajaba para la comida, trabajaba, porque es que Adán trabajaba, pero no trabajaba para vestirse, no trabajaba para mantener a su esposa, no trabajaba para que su esposa usara collares, para que su esposa usara buena ropa, no. Él trabajaba para honrar a Dios, él trabajaba para esparcir la palabra de Dios, él trabajaba para cuidar y guardar el huerto donde el Señor lo había colocado. Y el Señor nos ha colocado sobre esa roca, nos ha colocado sobre ese fundamento, para que llenemos la tierra con el Evangelio, para que encontremos a los dignos, a los que están preparados. Pero debemos examinarnos, y es algo que el Señor pues trataba era conmigo. ¿Cómo estoy haciendo la evangelización? ¿Con esfuerzo? Siento gozo, siento paz, realmente no estoy haciendo un esfuerzo por hacerla. No es que me esfuerzo, ay, es que tengo que hacerla, es que tengo que orar, es que tengo que leer la Biblia, es que tengo que ir, es que... No, realmente no es así. Si leemos también el Salmo capítulo 27, vea lo que nos dice. Salmo 27, versículo del 1 al 6. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. El Señor es nuestro fundamento. ¿De quién temeré?
Jesús es el Cristo de nuestras vidas, mis amados. Jesús es el Cristo de mi vida. Es mi Señor. Es mi luz. Es mi salvación. ¿He de temer de algo? ¿Hay algún temor que me impaciente? Pues el salmista dice, ¿de quién temeré? O sea, no hay de quien yo pueda temer, no voy a temer de los enemigos, no voy a temer de la muerte, no voy a temer de la enfermedad, no voy a temer de la carencia, no voy a temer de nada, porque Él es mi luz y mi salvación. Jesús es el Cristo, Jesús es mi pastor, porque es el Cristo. Sigue diciendo, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Algo en lo que yo meditaba y en lo que necesito meditar. Realmente estoy descansado. Estoy disfrutando de la sombra del Altísimo porque habito bajo el abrigo de Él. Porque Él dice, ¿de quién es atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Escuche, hermano, sobre una roca me pondrá en alto, y esa roca es el Mesías, esa roca es el Cristo prometido, donde Él está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pero todo eso realmente tiene sentido cuando somos edificados sobre esa roca. El todo, hermanos, el todo, mis amados hermanos, es estar sobre el fundamento, es tener la fe precisa, la fe de creer que Jesús es el Cristo. Allí es donde necesitamos estar, porque allí fue donde el Señor nos colocó. De allí no debemos movernos. Recuerdo una escena, en algún momento, un padre dejó a su niño en un lugar y le dijo, no te muevas de aquí hasta que yo no regrese. Y el niño se quedó allí y comenzó una situación difícil, donde habían disparos, donde habían explosiones, y el niño no se movía, y no se movió, y alguien lo quería mover y no se movió de allí. Se movió cuando su padre llegó, pero él permaneció sin importar todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y él permaneció firme, él confió en la palabra de su padre, él confió en su padre. Y el Señor nos ha colocado. Por eso en Juan 8:31 dice, cuando él dice que habló a los judíos que habían creído en él, y les dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanezcan. Eso es lo que el Señor nos está llamando, es a permanecer en su palabra, en su evangelio, en el fundamento, allí donde Él nos ha colocado, así como colocó a Adán y lo colocó en el pacto. Y luego le preguntó, en algún momento, en Génesis 3:8, creo, si no estoy equivocado, en Génesis 3:9, ¿dónde estás? Es una pregunta que hoy el Señor nos hace a nosotros. ¿Dónde estamos? No es solo si estamos anunciando, haciendo la evangelización, a lo mejor en nuestra fuerza, sino ¿dónde estamos? O sea, ¿estamos en Él? Como dijo el apóstol Pablo, estamos en Él, estamos en el Mesías, estamos en la fe de creer que Jesús es el Cristo, estamos en el consumado, estamos disfrutando del Emmanuel. Verdaderamente el Señor pues, me exhortaba y hablaba a mi vida en esto y me llevaba a la importancia de esto. ¿Por qué? Porque, como le decía al principio, para poder cumplir con el evangelismo de manera correcta y llevar a cabo y cumplir la evangelización mundial, y si es posible, según nuestro anhelo, podamos ver el regreso del Señor en nuestros días, debemos permanecer sobre su palabra, debemos permanecer en su palabra, en esa fe preciosa que nos ha dado. Quiero que leamos también Jeremías, capítulo 17, versículos
5 en adelante. Jeremías 17:5 dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el viento, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Quiero dejarlo hasta aquí por ahora, donde el Señor habla y dice, declara una palabra muy fuerte, diciendo, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, de poner su confianza, de creer en la palabra, porque fue lo que sucedió con Adán. Adán cayó bajo la maldición de Dios, porque confió en su mujer, confió en aquella que Dios le da, confió en su propio pensamiento, confió según su criterio y desechó la palabra, hizo a un lado el evangelio, hizo a un lado la palabra, dudó de la fidelidad de Dios, dejó de confiar realmente en aquel que le había dado la vida. Y es el estado, cuando vemos que dice que es como la retama en el desierto, que no verá cuando el bien viene. Y es el estado, lo que podía ver allí es el estado del hombre separado de Dios, porque en este estado quedó la humanidad, en el estado de maldición, cuando el Señor allá en Mateo 25:41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Es una palabra fuerte, hermano, pero no la dice ni Pablo ni Pedro, la dice el mismo Señor Jesús el Cristo. O sea, ese es el estado de la humanidad separada de Dios. Una humanidad bajo la maldición de Dios, donde lo único que hay es dolor, donde lo único que hay es resentimiento, donde lo único que el hombre está descargado, adolorido, como lo muestra Génesis capítulo 3, versículo 16, Génesis 3, versículo 17, versículo 18, que nos muestra el dolor, el problema ambiental, el problema en la familia, todo el dolor. ¿Por qué? Porque el hombre desechó la palabra de Dios, desechó el evangelio, porque no es el hecho simplemente de que sí, me estoy congregando. Mucha gente hoy se congrega, pero están en esa condición, porque no es el obedecer de ir y congregarme, no es el obedecer de ir y solamente ofrendar por ofrendar, orar o leer la Biblia. No es esa la palabra precisa que hay que obedecer. Cree que Jesús es el Cristo, le dijo el apóstol Pablo allá al carcelero de Filipo cuando le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Pero salvo de qué? Es que hoy la humanidad tiene que ser salvo de la opresión de Satanás. Isaías 61, el Señor lo dice claramente. De la opresión de Satanás el hombre necesita ser salvo. Del poder del pecado, que nada puede quitarlo. Jeremías 2:22 dice que aunque nos echemos agua, aunque nos echemos lejía, aunque nos echemos cloro, la mancha de nuestro pecado va a permanecer. Y de eso la humanidad tiene que ser salva. Del pecado, de Satanás y de la separación de Dios, que es lo que ocasiona toda la situación en la que la humanidad se encuentra. Que no puede ser feliz, que no puede servir a Dios aunque quiera. Y no lo digo porque lo he visto. Es que yo vivía así, hermanos. Me congregaba, enseñaba, vigilaba, ayunaba, ofrendaba, hacía muchas cosas. Pero la verdad es que yo vivía para mí mismo. La verdad es que estaba cargado. La verdad es que era un hogar, aunque para muchos éramos un hogar modelo. Yo sabía que no, estábamos bajo maldición, porque estábamos separados de Él, porque no había llegado la verdad del Evangelio. Pero cuando Dios, por su gracia, nos reveló a Jesús el Cristo y nos permitió la fe de creer que Jesús es el Cristo, no se los puede explicar. Pero lo único que puede decir es que cobramos vida. Cobramos vida. Y esto es lo que la humanidad necesita oír. Esto necesita oír la humanidad. Eso que a usted le dio vida. Eso que a mí me dio vida. Versículo 7, hermano.
Vea esta parte en la que el Señor hablaba y ministraba mi vida ayer. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová. Comienza diciendo el Señor, bendito el varón que confía en Jehová. Y esto me llevaba a Mateo capítulo 13. Perdón, Mateo capítulo 16. Cuando el Señor allí en Mateo 16 les pregunta a los discípulos, un texto que conocemos mucho. Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito eres Simón, hijo de Jonás. O sea, la confianza en el Mesías, el confiar en la palabra que Dios le dio a Adán. Vendrá el Mesías, vendrá el Cristo a librarte de Satanás, a reconciliarte con Dios, a salvarte del pecado. Él cargará tu culpa, Él llevará tu pecado. Bendito el varón. Y allí el apóstol Pedro está diciendo, tú eres el Cristo. El Señor le dice, bienaventurado él. Es que la bendición de Dios viene sobre nosotros. Cuando la revelación de Dios viene sobre nuestra vida. Cuando la fe de creer que Jesús es el Cristo viene, hermanos, somos benditos. Porque podemos estar con Dios. Y vea lo que sigue diciendo. Y cuya confianza es Jehová. Confía en lo que Él es. Confía en la obra de la cruz y la resurrección. Confía en la obra del Cristo y allí está descansado. Allí está tranquilo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí hay un cazador, allí hay una saeta, allí hay tinieblas, allí hay muerte, allí hay peste, allí hay de todo, pero yo estoy confiado porque habito el abrigo del Altísimo. Cuán profundo, mis amados, cuán profundo es el creer que Jesús es el Cristo. No es una frase. Dios nos guarde. No, no es una frase, no es un eslogan, no es una etiqueta, no es una calcamonía. Es el Evangelio de Dios. Es la vida de Dios. El pueblo de Israel se cansó y dijo, ya no queremos oír más, ya no queremos comer más este pan. Ya nos parece fastidioso. En Isaías, capítulo 30, el pueblo le dice a los profetas, ya no sueñen visiones, ya no nos hablen los rectos, ya háblenos mentiras, no nos hablen más del Santo de Israel. Pero es que todo está en el fundamento. Porque Él no es solo el fundamento, Él es todo. Él es la casa completa. Sigue diciendo. Porque será, mire, hermano. Mire, Él está diciendo en palabras nuestras hoy, aquel que ha creído que Jesús, ¿cómo es aquel que ha creído que Jesús es el Cristo? Según Jeremías 17:8. Vea, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Aquel que ha creído que Jesús es el Cristo será como árbol plantado junto a las aguas. Ajá, pero ¿y qué? ¿Cómo es un árbol plantado junto a las aguas? Vea, ahí sigue la explicación. Que junto a la corriente echará sus raíces. Junto a la corriente echará sus raíces. Es necesario que esas raíces penetren profundamente, mis amados hermanos. Que penetren. Vea lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él, creciendo hacia abajo y creciendo hacia arriba, en él, en Jesús el Cristo. Arraigados. Bendito, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y vea, ¿qué va a pasar con todo esto? Y no verá cuando viene el calor. Porque el Señor dijo que no iba a ser fácil. En el mundo tendréis aflicción. Esas fueron las palabras. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo soy el Cristo.
Yo soy el Dios hecho carne. Confíen. Van a tener aflicción, van a tener dolores de diferentes tipos. Por causa de la enfermedad, por causa del cuerpo. Van a tener enfermedad porque otros los van a golpear. Van a tener enfermedad porque van a tener dolor porque los van a meter a la cárcel. Van a tener dolor porque otros hablarán de ustedes, porque otros los insultarán, por muchas cosas, hermano. Pero dice que aquel que ha creído, que aquel que está junto a las corrientes de agua, aquel que está allí junto al río de Dios, dice que no verá cuando viene el calor. Y esto me llevaba a Mateo capítulo 13. Y la pregunta es, ¿dónde estoy sembrado? Me habla de la tierra de pedregales, donde la semilla se cayó y donde esa semilla germinó. Pero dice que cuando vino el sol, esa semilla se secó. Esa semilla no siguió creciendo, o esa planta no siguió creciendo, sino que el sol la mató. Las situaciones difíciles la mataron. Y era, ¿dónde estoy sembrado yo? ¿En qué tierra estoy sembrado yo? Porque dice que el que está junto a las corrientes de agua, el que está allí creyendo que Jesús es el Cristo, no se dará cuenta. Cuando viene el calor viene, hermano, el calor viene. Problemas hay por demás en este mundo, porque no podemos decir que no hay problemas en el mundo. Hay problemas, el mundo está lleno de problemas porque está gobernado por Satanás. Pero no son un problema para aquel que ha creído que Jesús es el Cristo. Nada de eso nos puede detener. Nada de eso nos puede detener porque las puertas del Hades no prevalecerán contra aquel que ha sido edificado sobre la roca de creer que Jesús es el Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 de Corintios, y hoy no se trata de que el apóstol Pablo se lo diga a los corintios, hoy nos lo dice el Señor a nosotros. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Carley, examínese usted mismo, a ver si usted está en la fe, a ver de qué manera está viviendo, a ver de qué está llena tu vida, de qué está lleno tu corazón, de qué está llena tu alma, qué es lo que está saliendo por tu boca, para qué estás viviendo, cómo estás haciendo la evangelización, para que te vean, para que digan, wow, sí, mire cómo Carley hace la evangelización, porque si es de esa manera, no estoy sobre el fundamento. En mí no está el evangelio. En mí no está el Señor. No estoy siendo guiado ni dirigido por el Señor. Porque esto no se trata de que usted la haga o que yo la haga. No. Es el Espíritu Santo quien fue enviado y nos tomó como templo, como morada para cumplir con esta obra. Él fue enviado a enseñar. Él fue enviado a dar testimonio acerca de Jesús Cristo. Y sigue diciendo que junto a la corriente, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Estará, o sea, permanecerá verde. No importa que haya calor, no importa que haya sequía, no importa que no llueva. La hoja está verde. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Llena de gozo? ¿Llena de alegría? ¿Llena de felicidad? ¿Será que estamos llenos de amargura, llenos de dolor, llenos de resentimiento? Se trata de nuestra salvación. No se trata de correr un rato, no se trata de, no. Se trata de que yo pueda estar con Dios, de que yo pueda disfrutar del consumado, de que desde ya esté disfrutando de esa vida perfecta con Dios. Es algo con lo que el Señor mismo a mí me confrontaba. No crea que es que a lo mejor estoy para ver para quién es. No es que primero el Señor hablaba mi vida y trataba conmigo y me mostraba como diciéndome, esta es la forma en la que debe creer, en la que debe vivir. Alguien que ha creído que Jesús es el Cristo. Alguien que está conmigo debe vivir de esta manera. Su hoja estará verde. Pero vea lo que sigue diciendo. Y en el año de sequía no se fatigará tampoco. Aunque hayan los 1000 problemas, no se fatigará. No estoy diciendo que no vayamos a sentir dolor. No estoy diciendo que no vamos a sentir ciertas situaciones.
porque estamos en un cuerpo de carne, por supuesto que sí, hermano. Pero no nos vamos a fatigar, es algo que no es un problema para nosotros, no debe ser un problema. Si estoy allí junto a ese río, a esas corrientes, y mis raíces están profundas, puede soplar el viento con toda fuerza si estoy edificado sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, lo muestra claramente. ¿Qué va a pasar cuando yo estoy edificado sobre la roca? Cuando todo lo que yo hago está bajo la fe de creer que Jesús es el Cristo. Hermano, va a soplar el viento con toda fuerza, van a crecer los ríos, va a venir terremoto, va a pasar todo, pero la casa va a permanecer. Pero allí yo voy a permanecer porque estoy edificado sobre la roca, sobre la fe de creer que Jesús es el Cristo. Por eso es que, ¿de dónde más echamos mano? ¿Hacia dónde más miramos? Por eso el apóstol Pedro, aunque no habían recibido el Espíritu Santo, cuando el Señor les dijo, ¿ustedes también se cansaron de oírme? ¿A ustedes también les parece muy dura esta palabra que les estoy hablando? La puerta está abierta, pueden ir. El apóstol Pedro le dijo, ¿a quién iremos? O sea, no hay otro. ¿A quién más miraremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es que nosotros conocemos y hemos creído que tú eres el Cristo. Porque no hay. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. Aún el que esté muerto vivirá. Porque no hay otro fundamento, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús el Cristo. Y termina diciendo ese versículo, ni dejará de dar fruto, hermanos. Estamos llamados a cumplir con la evangelización, hermanos. A eso estamos llamados, para eso estamos sobre esta tierra, para cumplir con la evangelización, para preparar el camino, para que el Señor regrese. Estamos en la misma situación en la que Juan estuvo en un momento, el profeta Juan el Bautista, preparando el camino para que los corazones estuvieran preparados para recibir al Mesías en su primera venida. Hoy la iglesia, hoy los discípulos que han creído que Jesús es el Cristo, estamos en la misma situación. Aquí estamos en esta tierra, solo con esa responsabilidad, preparar el camino para que los hombres se arrepientan, para que los hombres crean, para que los hombres se vuelvan a Dios y estén preparados para cuando aparezca ese día grande y terrible del Señor para muchos, pero de gran gozo para los que podamos estar en Él, permaneciendo firmes sobre la roca, allí sin movernos de donde Él nos colocó. Vamos, no importa lo que acontezca, hermano, no importa lo que suceda. Vea esto, no dejaremos de dar fruto. No dejaremos de anunciar el Evangelio. No dejaremos de proclamar la buena noticia de salvación. ¿Está aconteciendo eso conmigo? ¿Sí está pasando eso conmigo? ¿Está pasando eso con Gerley? Es sumamente importante, mis amados, que nos podamos examinar cada día. Hay algo muy importante que Dios me ha ayudado y es ver, compartía nuestro hermano en estos días, hermano Cristian, sobre Juan 7:38, un verso muy conocido, pero que ministraba mi vida, y es cuando dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vea lo que dice, correrán. O sea, es algo continuo, es algo continuo. Y eso me llevaba a Ezequiel capítulo 47, cuando del templo salía el río. Un río que salía, no fue un chorrito, no, es que corría ese río y llegaba muy lejos. Y esas aguas que salían de ese templo eran aguas que producían sanidad. El templo es el evangelio, es el mismo Señor, y lo que sale de él es el evangelio. Pero también nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y lo que debe salir de nosotros, ¿qué es? El evangelio. Pues de lo que haya en nuestro corazón, de eso va a hablar nuestra boca.
¿De qué está lleno nuestro corazón? De nuestros criterios, de nuestros pensamientos, de frases de sabiduría, de teología o del evangelio. Porque debe estar lleno del evangelio. Y si nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser está lleno del evangelio, pues lo que va a salir es eso, y es lo que debe salir. Brotará como ríos de agua viva, porque se nos ha dado para dar vida, así como nos fue dado a nosotros, y cobramos vida. Que sea el Señor cada día ayudándonos y fortaleciéndonos. Mis amados hermanos, quiero cerrar leyendo Mateo 10, entendiendo algo que el Señor me permitía también comprender cuando hablaba allí del hecho de permanecer junto a esas corrientes de agua, de estar allí fundamentado sobre el fundamento, sobre esa roca donde se colocó, como dice Mateo 16, 18. Vea lo que dice Mateo 10 del versículo 16 en adelante. El precio de hacer el evangelismo y cumplir con la evangelización mundial. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y yo decía, imaginémonos este panorama. Unas ovejas en medio de una manada de lobos. Y el Señor está diciendo, así los envío. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres que os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Seréis llevados, ¿por qué? Por causa de mí. El apóstol Pablo fue llevado ante gobernadores, ante reyes, pero por causa del evangelio. ¿Para qué? Para testimonio a ellos y a los gentiles. Es que realmente a donde el Señor nos lleva, mis amados, a donde el Señor nos lleva, este tiempo que el Señor nos permite aquí a través de estas plataformas, es para dar testimonio de Él, es para dar testimonio de la obra de la cruz y la resurrección, es para dar testimonio del grave problema en el que se encuentra la humanidad. Porque es que es sumamente delicado y grave el estado en el que se encuentra la humanidad, que no podemos dar cualquier, como dice por allá en Isaías, empañetar con lodo suelto. No podemos dar cualquier mensaje. Es el mensaje del evangelio. Es dar testimonio de Él. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos por todos por causa, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Un versículo que se ha usado mal. El que persevere, ¿qué? El que soporte todo eso y se mantenga creyendo que Jesús es el Mesías. El que soporte todo eso y continúe proclamando que Jesús es el Cristo. Ese va a ser salvo. Y esto lo vivió la primera iglesia, hermano. Para ellos no se sorprendieron porque ya el Señor se los había dicho. Los azotaron, los apedrearon, los mataron atravesados con lanzas, con espada, los mataron crucificados, los decapitaron. Pero ellos no tuvieron temor, ellos no se preocuparon, porque ya el Señor se los había dicho. Hechos 5:42, 40, o Hechos 5 del 38 al 42 vemos cómo les prohibieron que dieran testimonio de que Jesús era el Cristo. Los azotaron y se los prohibieron. Y Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. No tuvieron temor. ¿Hasta dónde están profundas nuestras raíces en el Evangelio? Y sigue diciendo, versículo 23, cuando os persigan de esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo
que no acabaréis de recorrer todas estas ciudades, todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces no nos preocupemos por lo que nos digan, por lo que nos pueden decir. Si al Señor los persiguieron y al final los terminaron matando. Y nos dio ejemplo, hermano, que no abrió su boca para defenderse. No abrió su boca. Confió en la palabra de su padre, descansó. ¿Somos mejores nosotros que él? En ninguna manera, no está escrito por allí. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas en todo. Por eso es importante ver con detenimiento la vida del Señor Jesús el Cristo. Él es nuestro ejemplo. Y me llama la atención, quiero leer rápidamente aquí mientras el hermano Mauricio leía el Salmo. Me llamaba la atención porque el versículo 2 del capítulo 1 dice antes. Sé que el primer versículo de manera muy clara habla de Jesús el Cristo, no habla de más nadie, pero el versículo 2 y 3 dice antes, en la ley del Señor es su voluntad, y en su ley pensará de día y de noche. Vea el que permanece plantado sobre el Evangelio, meditando día y noche en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Vea lo que dice el 3. ¿Cómo vamos a hacer, hermano? ¿Qué es lo que necesito para hacer así? Mantenerme allí. Será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que sea cada día el Señor formándose más y más en nosotros, amados hermanos. Que seamos cada día, como dice Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Jesús el Cristo. Y cada día confirmados en la fe. ¿Pero cuál fe? La fe de creer que Jesús es el Cristo, la fe de que todo ha sido consumado, la fe de que Él regresará en nuestra generación. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y sin olvidar Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Amén. Eterno Dios y Padre maravilloso, quiero darte gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús el Cristo. Gracias por la fe de creer que Él, tu Hijo amado, es el Cristo, Señor. Gracias por esta fe. Ayúdanos a permanecer arraigados. Ayúdanos a que nuestras raíces cada día estén más profundas en ese río, más profundas en ese fundamento, Señor, que cada día podamos crecer más y más, Señor, en la fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor, que cada día verdaderamente pueda fluir de nosotros esa agua, Señor, que sale del templo, esa agua que sale del Dios eterno, Señor, que es el Evangelio, que es la buena noticia acerca de tu Hijo amado, Señor. Ayúdanos, oh Dios, que podamos verdaderamente estar llenos, que pueda fluir de nosotros y manifestarse con toda libertad el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, porque aquel que ha creído que Jesús es el Cristo debe manifestar el fruto del Espíritu Santo. Aquel que está separado de Dios, aquel que está bajo la maldición, Señor, pues lo que va a fluir, Señor, son las obras de la carne y nada de eso puede heredar el reino de los cielos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a permanecer y que no vengamos a ser eliminados después de haber sido heraldos, después de haber sido mensajeros, anunciadores de este santo evangelio, Señor. No lo permitas, Padre. No quites de nosotros tu Santo Espíritu y que el gozo de tu salvación nos acompañe todos los días, Señor. Aquí está mi vida y está la vida de cada uno de mis hermanos, de cada discípulo a nivel mundial, Señor, en el lugar donde se encuentre. Oramos, Señor, oramos para que permanezca firme bajo la sombra del Omnipotente, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias en esta hora, en tu Hijo amado Jesús el Cristo. Amén y amén. Maranata, mis amados. Maranata, mi hermano Gerley, muchas gracias por la palabra y qué tan importante es, fíjate, desde que el Señor nos abre el entendimiento para entender y comprender la Escritura, desde ahí somos portadores no solamente de su presencia, que es tan santa y tan pura, el Espíritu Santo,
sino de esta palabra que es de vida y es una palabra santa. Y por eso somos portadores de un pacto y de una respuesta que debemos de darla, pero no es darla por darla, sino es darla por tener misericordia de las almas y por verlas con el amor, con el mismo amor con el cual Dios nos vio a nosotros. Y por eso somos portadores y debemos de cuidar lo que damos, porque no es una palabra nuestra. Isaías 55 nos lo dice, así que así será mi palabra que sale de mi boca. Y no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que sea prosperada en ello, para lo cual fue enviada. ¿Y qué es? Bueno, dar a conocer al Cristo. ¿Para qué? Para que podamos ser unidos a Él, para que tengamos vida. Y es una palabra que no es de nosotros, sino que es el mismo Dios, como dice la misma Escritura, como rogando a las almas para que sean reconciliadas con Él, por medio de una palabra tan hermosa, que es la palabra de vida, es conocer al Dios mismo en la faz de Jesús, quien llevó a cabo la obra del Cristo, y por lo cual nos vence a Satanás, nos hace libres para poder ir a Él, para poder ver con claridad, para ya no vivir en pecado, ahora vivir en la libertad del Espíritu, ¿verdad? Y ahora bien, no solamente eso, sino que vierte su sangre, esa sangre tan preciada, con la cual no es como en la antigüedad, que se hacía el sacrificio y se tapaba el pecado. La sangre de Cristo viene a remover, a quitar el pecado del hombre, para que podamos ver a cara a nuestro Señor. Y esa es la palabra que dice Isaías, la palabra que sale de la boca de Dios por medio de ti y de mí, para que cause el efecto que Él quiere que cause, ser reconciliados con el Señor por medio de Cristo. Y ahora, tener vida. Ese es el Evangelio. Qué hermosa la palabra, híjole, no hay palabras para describir lo que viene de Dios, sino simplemente vivirlo, y vivirlo por medio del Evangelio es totalmente diferente. Podemos estar en Dios, con Dios, podemos vivir en ese Edén, ¿verdad? En ese lugar de bendición, al estar en su presencia, al estar en su palabra. Y yo me quedo también con lo que decía Gerley, que dije, ¿no? El Salmo 1, el verso 2 y el verso 3 es, híjole, esa es nuestra vida, esa debe de ser nuestra vida, el vivir con gozo el Evangelio y el vivir con gozo el evangelismo, para que en nosotros no sea tengo que, sino que Señor, gracias por la oportunidad que me das de contribuir a tu reino sin ser nada. ¿Verdad? Me viste con tanto amor y con tanta misericordia, que mira, aquí estamos reunidos todos como hermanos en una sola fe. Y pues, bien, mis amados, si alguien, adelante, Pastor Octavio, adelante. Pastor Edwin, diciendo, Yo recuerdo mucho, no sé si vieron la película dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Hay una escena que a mí se me salen las lágrimas cada vez que la veo, porque encierran a Lucas y Lucas está en la cárcel, pero la cárcel está abajo de un coliseo y lo encierran con varios cristianos, y a todos esos cristianos pues, los van a mandar al ruedo para que sean devorados por los leones, por las bestias, o para que sean el juguete de los gladiadores. Y todos están muertos de miedo, y están familias enteras, está el niño, la mamá, el papá, pero eran cristianos que profesaban la fe. Y recuerdo tanto esa escena, porque cuando los ve Lucas muertos de miedo, los junta a todos y les dice, hey, recuerden en quién han creído. Esto no es nada. Solamente es un poco más, dice, un poco más, y lo verán. Y cuando salen al ruedo, salen con toda la fe, ya sin miedo, sin nada, y eso es lo que tenemos que vivir día a día nosotros. Acuérdate, hermano, que cada día que pasa, mira, es un poco más y le veremos, un poco más y lo veremos entre las nubes llegando con su caballo, un poco más. Y lo veremos todos juntos. Adelante, Cristian. Amén, amén, amén. De verdad, ayer fui muy edificado también con esta palabra.
La fe de creer que Jesús es el Cristo tiene que fluir en nuestras vidas. Y ayer, mientras estábamos compartiendo, de verdad el Señor trató conmigo en cuanto a Jeremías 17, del 7 al 8. Realmente es una palabra que nos llena la fe de creer que Jesús es el Cristo. Al que está aferrado al pacto nos lleva a confiar que aunque haya enfermedades, aunque no tengamos economía o energía eléctrica, Dios siempre va, no es que va a quitar las dificultades, no es que va a quitar las espinas que hay en el camino, sino que va a fortalecer nuestros pies de bronce para pasar por encima de ellas. Hay una canción del hermano Hernando Sandiel en una parte que dice: tras momentos de aflicción, Él mismo nos perfeccione. Y quería leer solamente aquí algunos textos en Deuteronomio capítulo 3, verso del 3 al 4 dice: porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Y aquí estábamos hablando del evangelismo de la Biblia, la evangelización mundial. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Si la roca es Jesús el Cristo, si la roca es el Evangelio, la obra que Dios está haciendo en nosotros será perfecta. Y si la hacemos bajo el fundamento de nuestros señores, es perfecta, dice, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. No hay engaño, no hay mentira, no hay maldición. Como lo decía Pablo a la iglesia local, te dice que él es justo y recto. También en Isaías 28:16 dice: por tanto, así dice el Señor, Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada por Dios, angular por Dios, preciosa para Dios, fundamental para Dios, bien colocada para Dios. El que cree en ella no será perturbado. De verdad, la fe de creer que Jesús es el Cristo es la fe que necesitamos. Salmo 62:2 dice: solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Y primera de Samuel 2:2 dice: no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Y de verdad, Jesús el Cristo fue anunciado en esos 39 libros, en cada texto, en cada parte. Y el apóstol Pablo concluye ahí en 1 Corintios 3:11, ¿quién es esa roca? ¿Quién es ese fundamento? Realmente el apóstol Pablo dice: pues nadie puede poner otro fundamento el que ya ha estado puesto. Y me habla de tiempo pasado, o sea, esa roca que Dios puso, o sea, esa roca que ya puso, que ya Dios estableció en tiempos antiguos, esa roca que me hablaban los 39 libros del Antiguo Testamento, era realmente Jesús el Cristo. Porque 1 Corintios 3:11 dice: pues nadie puede poner otro fundamento el que ya ha estado puesto. ¿Quién lo puso? Dios, el cual es Jesús el Cristo. De verdad me gozo, hermano. Le doy gracias a Dios por la vida del hermano Gerley, porque sé que todos hemos sido edificados. He sido muy edificado, tanto ayer como hoy, y el Señor me ha permitido eso, hermano. De verdad, la fe de creer que Jesús es el Cristo nos ha sido dada para cumplir con la evangelización mundial. Todo ha sido consumado para llevar a cabalidad el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial, para ver al Señor en nuestros días. De verdad, oro al Señor para que esto en cada uno de nosotros sea una fe genuina, una fe sincera, esta fe sólida, como decía el hermano allí, que de verdad sea ese fundamento donde edifiquemos y que aún en esa edificación sea el Señor mismo guiándonos. Entonces, bueno, mis hermanos, me gozo y gracias, pastor, por la oportunidad. Gracias, Cristian, muchas gracias. Y sí, pues la palabra de Dios, híjole, este es el fundamento. Este es el fundamento. Y habla de una sola persona. Y si estamos edificados y sobreedificados en este fundamento, lo que vamos a dar es voluntad de Dios, porque es el Evangelio. No hay más. No hay más. Y ahí mismo nos vamos a guardar nosotros, como le decía Pablo a Timoteo, vamos a guardar nuestra alma al Señor y vamos a guardar el alma de los que escuchan este Evangelio. Hermana Gladys, adelante. Buenas noches. Muchas gracias al pastor Edwin por esta palabra que hoy nos invita a examinarnos, a de verdad revisar cuál es la seguridad de salvación que nosotros tenemos, porque esto nos habló todo el tiempo de cuál es mi seguridad de salvación. Y aunque hay muchas cosas que reflexionar y profundizar, pero me quedo con una partecita por motivos de tiempo, y es
cuando el pastor dijo creciendo hacia arriba y hacia abajo. Y es que eso tiene un significado muy profundo, porque creciendo hacia abajo es recordando esa palabra de corre por tu salvación. Creciendo hacia abajo es cómo está, como nos dice el Salmo 1, cómo está mi cimiento, cómo es, en quién estoy fundamentada, si de verdad mis raíces están arraigadas y cimentadas en Jesús el Cristo, si de verdad yo todo el tiempo estoy revisando que mi crecimiento está verdaderamente anclado en Él, pero a la vez creciendo hacia arriba, que en la medida que crezco hacia abajo, entonces se produce el crecimiento hacia arriba, porque estoy entonces con el deseo, con las ganas de llevar el evangelio a otras personas, y solamente así se puede hacer. Si no crezco hacia abajo, profundamente en el Señor, entonces no se va a ver fruto, no se va a ver crecimiento hacia arriba, no voy a poder llevar el mensaje a otros con con la verdadera integridad que Dios quiere que lo hagamos, porque muchos lo hacen, pero sin tener esa profundidad en el Señor. Entonces, es maravilloso que nosotros no nos convirtamos en lo que dice Isaías 28, Mateo 21:42, cuando dice que esa piedra fue rechazada por los edificadores, que nosotros no seamos edificadores que rechazan a la piedra angular, porque eso sí sería verdadero tropiezo para muerte de nosotros. Pero si nosotros no tropezamos en la piedra que Dios escogió, la piedra angular, entonces de verdad podremos dar fruto, porque esta es la mejor piedra angular, como dice Isaías 28, probada, preciosa, estable y angular, todas esas cualidades que Dios resalta en Isaías. Entonces, que Dios nos ayude, porque este es un trabajo doble, hacia abajo y hacia arriba. Y solamente si lo hacemos así, nosotros podremos gozarnos esta victoria que ya el Cristo nos regaló. Muchas gracias, Dios les bendiga. Así es, mi hermana Gladys, y no solamente hacia arriba y hacia abajo, porque sí, recordemos, por ejemplo, el roble, que es de los árboles más grandes que hay, más fuertes también, difíciles de partir. Lo más grande del roble no es hacia arriba, no es lo frondoso que es, sino es hacia abajo, son las raíces. Pero eso habla de la plenitud que tenemos en el Evangelio, de la plenitud que tenemos en Cristo y de la plenitud con la cual Cristo trabaja a través de nosotros. Y ahí es donde podemos comprobar lo que dice Efesios 3:18, que seamos plenamente capaces de comprender todos los santos, dice, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de esta edificación que Dios hace en nosotros a través de su palabra y que a través de nosotros también expresa. Y eso nos lleva a vivir en la plenitud de Cristo, en que ya no somos nosotros, sino es Él a través de nosotros, ¿verdad? Y este es el evangelio que da vida, el cual pueden entender, comprender, porque es dado a través del Espíritu Santo, que no somos ni tú ni yo tratando de convencer como simples seres humanos a otros seres humanos, sino que es Él, y estando a sus pies es Él, y fluye, y fluye, y fluye, y ahí es donde vienen los ríos de agua viva, que tú no sabes ni de dónde, porque a veces me dicen, oye, dijiste esto y esto, terminando de predicar, híjole, no me acuerdo, pero es Él, es Él, es Él. Yo antes me ponía, cuando recién empezaba a predicar, me ponía tan nervioso de compartir el mensaje. Uno, porque no sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ¿verdad? Entonces yo le decía, Señor, dame todo lo que necesito para estructurar, para darle el seguimiento, para que seas tú a través de mí. Y me ponía nervioso porque es el temor que tienes de dar la palabra de Dios, es el temor santo de dar un mensaje que sea del Evangelio. Pero ahora descanso en Él. Ahora descanso en Él y hace cuenta como si me dictara y yo ni me doy cuenta.
No me doy cuenta de verdad, no me doy cuenta de a veces de lo que hablas, pero que es de bendición. Y eso es hermoso, descansar en Él, para que sea Él y no nosotros. Para que el mensaje sea de bendición tanto para uno primeramente y después para los que lo escuchan. Mis amados, pues gracias a Dios por este tiempo, gracias Por a allí Dios. está la pastora Nayibe, también levantó la mano, pastor. Ay, perdón. ¡Adelante! Adelante. Dios la bendiga. ¡Saludos! ¡Jesús es Cristo! ¡Adelante, hermanita! Saludos, Víctor, bendiciones. Adelante, pastora. Bendiciones, Horacio. Qué maravilloso esta noche, de verdad, el poder compartir esta enseñanza y esta exponencia de nuestro amado pastor Gerley. Saludos a todos. Yo me quedo también con ese pasaje en Jeremías. De verdad me impactó ver la posición cuando dice en el versículo 17:5, que dice: maldito el varón que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y cuyo corazón se aparta de Jehová. El estado de muerte que nos produce la incredulidad o la desobediencia, vivir separado de Dios, el dolor, la aflicción, ¿verdad? Pero qué maravilloso cuando encontramos esa buena noticia, nos aferramos a ese pacto, el estado que viene a ser nuevo, cuando dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y la maravilla que empezamos a vivir, dice: será como árbol trasplantado junto a las aguas, que echa sus raíces junto a las corrientes y no temerá cuando llegue el calor. O sea, ya la confianza plena en el Señor, ya la vida que portamos es que vivimos para Él. Y cuando dice: porque sus hojas estarán frondosas y en el año de la sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto, hermanos. Esto me impactó, esta reflexión, y es encontrarnos y vivir para la evangelización y analizarnos, hacernos un escaneo. En verdad lo estoy haciendo, estoy testificando, estoy anunciando ese consumado es. Yo no me conectaba, no, me estaba perdiendo de todas estas maravillas, de verdad que sí pido perdón, pero trataré en lo posible de estar conectado con ustedes toda la semana, porque esto es cobrar vida. Esto es un alimento que nos nutre. Muy feliz de estar con ustedes y bueno, creo seguir en esta conexión hasta que el Señor venga. Amén. Muchas gracias, pastora. Los jueves y los viernes. Jueves y viernes nos reunimos y todos están nuevamente cordialmente invitados. Saben que este es un espacio abierto que abrió el Señor, no lo abrí yo, no lo abrió el pastor Arnold, no lo abrió nadie más que el Señor. Y está abierto para todos, ¿verdad? Tanto para predicar como para escuchar, ¿verdad? Y es algo donde queremos que sea de unidad para todo el cuerpo de Cristo y queremos que sea, aparte de unidad, para edificación, para estar sobre edificados, como la prédica que hoy hizo el pastor Gerley, en la cual nos hablaba, ¿verdad? Estar sobre edificados en la piedra angular, Jesús el Cristo. Entonces, pues, mis amados, Dios te bendiga, Dios te guarde, te mando un abrazo desde acá, desde Mazatlán, México, que el Señor provea tu vida, más que nada, del Espíritu, y también la palabra, que te dé de nuevo para predicar el Evangelio y que forme en ti un corazón de verdad que esté amándolo y necesitándolo a cada instante para que cuando salgas en el Espíritu y que las almas sean alcanzadas por medio de este Evangelio, para gloria de Dios. Yo oro por ti, ahí les pido oren por mí y pronto los veré a todos con el favor de Dios. Amén, amén. Esperamos Amén. que llegue ese momento. Necesitamos organizar una vigilia, el tiempo es muy corto, donde podamos escucharnos. Amén. Buenísimo. Me parece grandioso, por lo menos media hora cada quien. Bueno, Amén. hermano, hay que organizarlo. Amén, amén. Maranata, mis hermanos. Nos organizamos para hacer una... Bendecidos desde Venezuela. Salud de Venezuela.
Maranata. Maranata, Maranata, un abrazo para todos. Dios les bendiga. Maranata. Les amamos. Bendiciones. Este es el Cristo de nuestras vidas. Y así sea hasta Maranata, el final. Maranata. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.